Persecución OPM es nuestro hashtag de la noche. Ayer le contaba cómo, hace un momento le contaba cómo el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, ha enviado una carta a la CELAC, a esta Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es en estos momentos presidida por Rafael Correa, el mandatario ecuatoriano. En la misma, según la defensa técnica, incluyendo el licenciado Moisés Galindo y el también abogado César Calderón, pues se da a conocer los vejámenes que ha sufrido el presidente Pérez Molina, el irrespeto a sus derechos humanos y cómo pues hay una injerencia extranjera en Guatemala, a entender de Pérez Molina, esto por medio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y también la Embajada de los Estados Unidos acreditada en nuestro país. Persecución OPM es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los abogados del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, llegaron a la Embajada de Ecuador para que le entreguen al presidente de la CELAC y de ese país un pliego de denuncias del exmandatario, donde hace ver el proceso penal que se lleva en su contra al estar presuntamente involucrado en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea, y sobre la presunta persecución penal que realizan los Estados Unidos a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Lo que hace ver es lo que es su proceso jurídico en el cual él hoy está siendo procesado. Le hace ver también al presidente de la CELAC prácticamente las violaciones a sus derechos procesales y constitucionales que ha sido víctima, en virtud de que, como es un hecho evidente, él se sometió a los tribunales de justicia guatemalteca, pero lamentablemente, en lugar de reinar la presunción de inocencia como manda la Constitución y los tratados internacionales, con el caso del expresidente se trató prácticamente la presunción de culpabilidad. También se hace ver que se le hace ver que las violaciones que está siendo víctima, bajo el entendido que él está siendo procesado con una ley que debe ser verlo los actos que supuestamente él cometió y no a él como expresidente, lo cual demuestra en el caso específico que se le está aplicando en algunos casos la ley retroactivamente, principalmente con lo que es sus bienes y propiedades que ha sido despojado judicialmente, cuando ni siquiera él obtuvo bienes que no había sido todavía presidente y sin embargo ya el sistema de justicia ya se los despojó. Según los abogados, se pretende que la situación del exgobernante Otto Pérez Molina se conozca en los países que forman parte de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. También está haciendo ver el expresidente de que en su caso concreto se han hecho violaciones que está haciéndole ver a la CELAC y se hará ver también a otros organismos multilaterales y regionales e internacionales para que realmente deje de cesar una injerencia que el presidente hace ver de intereses foráneos en el caso concreto de él, en el juzgamiento de los procesos que él lleva actualmente ante los tribunales guatemaltecos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Persecución OPM es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, ya tenemos mensajes con esa etiqueta, Mario. ¿Cómo va a ser persecución si ya lo delataron sus subalternos en la estructura? Mejor se hubiera quedado con la Mara de Sandra, no, la Salvatrucha o la Mara 18. Ferdi nos dice, ¿y cuál es el objetivo de Otto Pérez Molina? ¿Que lo absuelvan? No sucederá. Roberto, ahora robarle al pueblo se llama conspiración e injerencia extranjera. Ahora el resto de los 16 millones de guatemaltecos escribamos una carta, también expresemos nuestro repudio a Otto Pérez Molina. Josué, solamente son patadas de ahogado. El doctor Zavala, para eso quería la computadora, para enviar carta a Correa, presidente de Ecuador. Me gusta ese tweet. Creo que tiene razón. Ya no tenemos el tweet del día, pero este Tuitazo del doctor Zavala. Mario nos dice, la CELAC la conforman los antiimperialistas y son una partida de corruptos, y que lo diga Maduro. Robin, patadas de ahogado o estrategia premeditada. Parte de los mensajes que tenemos esta noche con
Persecución OPM. Licenciado Cristian Manolo Castillo Folgar. Muy buenas noches, Quique, Juan Carlos. Un saludo a todos los que nos acompañan desde su hogar. Te manda saludos Álvaro Valdeavellano. Muchas gracias. Está espectacular el Soxil. Estamos a la orden ahí, siempre ante todo, las raíces. El Soxil, sí. Las raíces es lo más importante. Me parece que en este tema el gran debate tiene que ver con cómo se plantea la defensa. ¿Qué vejámenes y qué violación de derechos humanos estamos hablando cuando tiene una suite en Matamoros? Es el reo número 30. Además, le pide al juez que le permita entrar prácticamente todos los enseres que ningún otro reo o otro privado de libertad en el país tendría derecho. A entender de Moisés Galindo, es un derecho humano, derecho regulado humano, internacionalmente, dijo en algunos su propio microondas, el tener su propia laptop para escribir sus memorias y escribir, como decía el doctor Zavala, cartas de pedido de auxilio. Aquí las contradicciones de Otto Pérez Molina continúan. Hay que recordar a un Otto Pérez Molina que desde el inicio de su gestión empezó enfrentando a Estados Unidos, cuando lanza a debate público nacional e internacional la despenalización de las drogas. Un tema que le generó mucho posicionamiento internacional, debemos recordar, es aquella reunión de empresarios en Davos, en donde los europeos le ofrecen el apoyo al entonces presidente para poder continuar con el debate de la despenalización de las drogas. Eso le mereció al gobierno de Otto Pérez Molina que por Guatemala pasara la más alta plana de funcionarios del gobierno norteamericano, desde el vicepresidente Biden hasta la zarina de antidrogas y la encargada para seguridad nacional de Estados Unidos, el jefe del Comando Sur del ejército norteamericano. Por aquí pasó la más alta plana de la cúpula del gobierno norteamericano, tratando de hacer entrar en razón al presidente respecto de ese posicionamiento. Además, ya en medio de la crisis de la estructura de la línea, nuevamente el presidente sale señalando a la CICIG como una intervención norteamericana o como la presencia de intereses exógenos al país. Y entonces él mantiene una posición permanente declarando lo que hoy trata de hacer a través de la CELAC. Debemos recordar que también el presidente Otto Pérez Molina fue presidente de la CELAC, un ex militar de un partido de centro derecha, más de derecha que de centro, proempresarial, presidiendo la CELAC, de esas controversias y de esas contradicciones interesantes a nivel político ideológico de América Latina. Lo que aquí no procede es que el señor presidente esté solicitando apoyo de la CELAC por persecución política, cuando los delitos por los cuales ha sido ya denunciado y está purgando prisión preventiva hasta iniciar la segunda etapa del proceso, del debido proceso, es por delitos comunes, es por delitos en este caso dentro del país y que no están relacionados con el ejercicio de su mandato presidencial, sino que él como presidente, usando el poder que tenía, abusó de ese poder, hizo tráfico de influencias, presuntamente inclusive presidió la estructura de la línea. Aquí no cabe un pedido de auxilio internacional porque debe cumplir ante la justicia nacional. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Persecución OPM, como nuestro hashtag. Alejandro nos dice, si ya no aguantamos a los corruptos, menos vamos a aguantar a maduros y secuaces, es lo que nos dice Alejandro. José González, y cuando él dijo que los Estados Unidos estaban en apoyo de su gobierno y ahora sale con esto, tal parece que Otto Pérez quiere escapar. Diana nos plantea, derechos humanos, él no ha respetado, por su culpa gente ha muerto sin medicina, él quiere derechos humanos, patético. Nos dice Alejandro, ahora que no me vengan a dar sermoncitos los del Alba, aquí mandamos los chapines que queremos una guate bella. Ferdi nos plantea, esas son artimañas de los abogados de Otto Pérez, el doctor Zavala, expresidente Molina, hágale frente y nadie lo mandó a robar ni a mentirle al pueblo de Guatemala. Es parte de los mensajes que tenemos con nuestro hashtag de la noche, Persecución OPM. Esta tarde yo en el espacio de la radio le preguntaba a el abogado Moisés Galindo y le decía, vea, pero si él cree que no es útil la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿por qué firma la solicitud de ampliación de mandato
cuando él en la misma audiencia de la línea donde da declaración dice, esa fue una decisión mía como presidente de la República, yo firmé de puño y letra la carta y le mandé a Naciones Unidas. Bueno, pero si entonces despotrica contra CICIG, teniendo él el poder de decidir si se quedaba o no De la haberlo. comisión, ¿por qué le da la ampliación de mandato? Quique Godoy, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, don Cristian. Don Quique Godoy, Varias felicitaciones ya. por las muchas elecciones. gracias, Por el- siempre con orgullo. Y un saludo al pueblo sololateco. Y, a ver, coincido con muchas de las inquietudes que plantea ahorita Juan Carlos. Él fue el que, después de ese 13 de abril, ese lunes 13 de abril, junto con Roxana Valdetti, dicen que casi que sobre su cadáver, si se quedara la CICIG, a estas alturas de hoy ya no estaríamos, porque estamos en octubre. Se decía en septiembre. Ya, en ya se hubiera, sí, en ya septiembre te hubiera se había ido. tenido que elevar anclas. Después de que él dijo eso, 3 días después, o sea, eso fue un lunes, el jueves de esa semana, sale el caso de la línea. La injerencia en sí que él está planteando, o la violación a sus derechos humanos, cuando él mismo reconoció el día que prestó primera declaración, siendo aún presidente, porque aunque había renunciado, no había sido aceptada su renuncia, aún en el Congreso de la República, hasta que el honorable juzgador mandó a comer los sagrados Alimentos a la 1:00 a y esa hora más o menos 2 ya de le la habían tarde. quitado, ya no era presidente. Pero antes de eso, toda la mañana estuvo prestando declaración el presidente como presidente aún, Claro. porque no había aceptado, o sea, había sido aceptada la renuncia. Él, aunque llegó conducido al lugar, él mismo afirmó, dio declaraciones después, dio entrevista a los medios, estaba muy tranquilo. Pero no sé si es hoy, porque ya oyó a Juan Carlos Monzón, porque ya escuchó a Eco, porque ya empieza a ver que él tal vez creía, asumía que estaba muerto Juan Carlos Monzón. No lo creo, pues, pero él tal vez asumía eso, o que nunca se iba a atrever a llegar a empezar a hablar. Hoy ya está empezando a ver que sí hay una alta posibilidad que vaya a pasar algo y que vaya a proceder todo este juicio y que vaya a terminar quedándose en la cárcel por muchos años. Pero además ya empieza a ver que de verdad esto apenas empieza, porque después de eso vienen otra serie de delitos, porque Juan Carlos Monzón ya dijo también que esto del tema de la línea no es lo único de lo que él sabe, que él sabe de otras cosas que sucedían también y de las cuales él también podría contar y compartir información. Y que además la línea poquito, dijo Juan Carlos. Sí, por eso digo, Son unos 15 millones. Ah, daba poquito para de- los bienes que hay, entonces eso quiere decir que efectivamente si eso daba poquito, quiere decir que hay otras fuentes que obviamente Que las daban hay, mucho. que daban más, porque los bienes están allí. Entonces empieza una cadena de cosas, pero además, a ver, de pronto Juan de Dios Rodríguez va a empezar a recordar que él mandó a pagar aquella línea de 600.000 en el MDF y la mandó a pagar cuando era mentira que había sido un crédito, sino que había sido un pago a los jefes de bloque y a algunos de los diputados por el dinero que esos 82 millones de quetzales que se perdieron en MDF. Ya se va a empezar a recordar Juan de Dios Rodríguez que él mandó a pagar una letra que nunca había existido, un pagaré que se inventaron para hacer ver que era un crédito. Ojo, único crédito que MDF dio en su historia, que nunca había firmado un pagaré. Lo firmaron para esconder la transacción que se había mostrado de esos 600.000 dólares. Perdón. En todo este proceso no tiene ninguna lógica que a estas alturas del juego empiece a gritar que hay violaciones de los derechos humanos. Me llama la atención una cosa distinta. El diputado Cano, por ejemplo, cuando se le pregunta, mire, pero va de regreso para Santa Teresa, como preguntándole en los medios qué otro recurso va a interponer, le dijo, no, no hay problema, ya salió, ya está médicamente tratada, ya está Llévela. sana, que vaya de regreso para Santa Teresa. No tenemos problema, dijo. Extraño. O sea, me llama la atención el que ya han dicho que no había ningún problema y que fuera para allá. Les están pasando cosas que no conocemos y no entendemos todavía todos, que alguna información adicional está empezando a salir o va a salir y que entonces el presidente ya está empezando a buscar algún salvavidas. Yo le preguntaba hoy mismo a Moisés Galindo en ese mismo sentido, que si dentro de la carta, pues el presidente Pérez Molina hacía una denuncia de persecución política en contra de su gobierno, porque hay varios exfuncionarios acusados de pertenecer a la misma estructura criminal, o lo hacía como una persecución política en contra de Pérez Molina, de Otto Fernando Pérez Molina. Me decía, es a título personal, no se argumenta sobre ninguna otra persona dentro de la estructura de gobierno de Pérez Molina.
Pero ¿y entonces? ¿Y entonces por qué? Estamos hablando de que son varios. Vamos con nuestro hashtag la noche, que esta vez es persecución OPM. Sucede que a OPM le gustó la palabra vejámenes, porque la definición no la conoce. Alan nos dice, no se extrañen si visita la embajada de Irán, dice Alan. Nuestro compañero y analista de este espacio, Mario Rosales. Nada puede hacer CELAC por Otto Pérez Molina, menos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primero debe de agotarse el proceso legal acá. Iván, pero si OPM era de inteligencia militar, no es extraño que haya tenido esto planeado todo el tiempo, como dicen, conscientes, nos dice Mario. La mayoría de los miembros de la CELAC no respetan los derechos humanos porque manejan las cortes de justicia. Nos dice Hello, se llenó la boca de que la soberanía aquí y allá, y ahora pues chillando con la CELAC, y a los chapines la CELAC nos vale, es lo que dice. Tano García busca de alguna forma una ayuda que claro le será negada. Luis, no crea que le será negada, Tano, yo no dudo de que sea hoy por ti y mañana por mí, por Dios. Al menos es la expresa forma, ¿no? O sea, muestro mi solidaridad ante el expresidente Pérez Molina y condenamos lo que ha sucedido en Guatemala. Es probable, muy probable. Qué ridículo. Qué ridículo, es lo que nos dice Saludos a Luis. Óscar Ortiz, por cierto. Sí, hombre. Perdón, Perdió 5-1. GT nos Con dice, las vergüenza faltas para el de- gremio de abogados prestarse a una denuncia más que absurda. Alan, pero no puede haber arraigo si no ha habido juicio. Sí, pues. Arraigo, Por sí. eso, el arraigo, todas estas son... Pregúntenle a los empresarios de la línea. Hay una serie de medidas que se pueden tomar. Es una Unas pelota. son de prevención para que no pueda fugarse una persona. Otras, de hecho, la solicitud de arraigo contra Otto Fernando Pérez Molina fue solicitada el 1 de septiembre por la tarde, perdón, el 1 de septiembre por la tarde, cuando se dictaró con lugar el antejuicio por parte del Congreso de la República. Y hay- Entre y ese no es momento- para él única, porque para su familia también creo que hay. Sí, pero vamos, en ese momento, cuando ya no gozaba de derecho a antejuicio, es que se solicita el arraigo por parte del Ministerio Público sin haber presentado ninguna orden de captura ni haberlo conminado a que se presentara al juzgado. En ese momento se solicita la orden de arraigo. La orden de arraigo no es una medida que tiene que ver con una sanción o una condena. Tiene que ver con la prevención de que no pueda salir del país una persona que, en todo caso, por dos razones, porque está sujeta a una imputación o porque está solicitado para participar, aunque sea como testigo, en algún caso. Cualquiera de las dos cosas puede haberse solicitado. Es parte de eso. Nos preguntan, Lick, que dónde la compró. En Sololá, estamos de acuerdo. Sí, Vamos. es chaqueta sololateca. Yo quisiera de pronto retomar los planteamientos que nos está haciendo don David Farfán. Efectivamente, yo lo que quiero resaltar acá es las contradicciones que han habido que hubo a lo largo del gobierno de Otto Pérez en esa relación dual con Estados Unidos. Porque si bien es cierto, hubo una visita de la más alta plana del gobierno norteamericano a Estados Unidos, hay que recordar que quien equipó y mantiene el apoyo a las únicas 3 fuerzas de tarea que siguen vigentes después de 11 que existieron durante la administración del exministro Bonilla al frente de Gobernación, son las fuerzas de tarea territoriales, Tecunumán, Ixil y Chortí, equipadas por Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo salir a declarar esa intromisión cuando el mismo gobierno norteamericano estuvo apoyando militarmente a el gobierno de Otto Pérez Molina? Sin olvidar las fuerzas del ejército norteamericano que vinieron a hacer ejercicios de entrenamiento a Petén y que no pasó por la aprobación del Congreso de la República cuando la Constitución Política de la República de Guatemala expresamente exige que cualquier presencia de ejército extranjero debe ser aprobada por el Congreso de la República. Esas son las contradicciones que se dieron en ese gobierno y por eso ahora es totalmente inaudito que el expresidente Otto Pérez Molina esté denunciando esto, cuando además es egresado de la Escuela de las Américas, formado por Estados Unidos militarmente en la época de la Guerra Fría. Entonces, en Ohio está el señor ahorita. en Ohio, Sí, además. en Ohio. Pero el tema
lo que yo quiero ¿En serio? plantear acá y que Por los Dios. argumentos del señor Farfán creo que ratifican esas contradicciones, es que hay una relación dual entre el gobierno de Otto Pérez Molina y Estados Unidos. Y otra de las enseñanzas que recientemente recibía de una colega precisamente de los noticieros de Canal Antigua, la licenciada Reni Bake, es que no hay que leer tampoco a Estados Unidos de manera unificada. Lo que diga la embajada no necesariamente es lo mismo que dice el Departamento de Estado, ni necesariamente es lo mismo que va a plantear, qué sé yo, el Congreso norteamericano. Entonces, Otto Pérez Molina está dando patadas de ahogado buscando evitar enfrentar la justicia guatemalteca. ¿Qué es lo que no debemos permitir? Que él busque excusas para evitar enfrentar la justicia de este país al que presuntamente, porque efectivamente, como lo plantea el licenciado Farfán, no ha sido vencido en juicio, pero presuntamente defraudó las aduanas de este país. Hay que entender otra cosa. A ver, en esa relación dual que tenía con los Estados Unidos, el principio del fin de Roxana Valdetti fue la visita de Joseph Biden a nuestro país. La Cuando forma pide. en la que el gobierno norteamericano se separa de la presencia de Roxana Valdetti y que hace un trazado muy claro donde no permite la presencia de Roxana Valdetti en las actividades tanto del vicepresidente Biden como de la esposa de Jill Biden, la esposa de Joseph Biden, era el principio, creo que fue el Que principio está de la todavía crónica. pensando si corre para presidente o no corre para presidente. Pero, por cierto. pero a Sí. pesar de eso, Juan Carlos, le quitaron la visa a doña Rosita. Sí, se la quitaron. Pero a pesar de eso, en su momento, el Departamento de Estado creo que fue el que se expresó bien de Rosa Leal de Pérez y habló, bueno, es un tema. Vamos, nos dice Mauricio, ¿qué derechos exactamente están supuestamente violentados? La verdad es que la carta no ha sido dada a conocer de manera pública. Entonces, ¿qué es lo que uno conoce? Lo que en su momento Moisés Galindo ha declarado a diferentes medios de comunicación. María, esto ya fue un último acto de desesperación, pero sí le doy algunos, Mauricio. Asegura de que se ha filtrado maliciosamente información del caso a la prensa sin que la defensa técnica tenga resguardo de las pruebas. Asegura de que hay una presunción de culpabilidad en el caso de Otto Fernando Pérez Molina. Asegura de que hay intromisión extranjera por el... ¿Cómo me dijo? A ver, menoscabo de las instituciones guatemaltecas por parte de CICIG. Eso a grandes rasgos, Mauricio. Pérdida de De independencia, sí. Minor, es contradictorio quejarse a nivel internacional que hay injerencia internacional, pero bueno. Carlos nos dice, él dejó un país en desgracia, él es una víctima, se pregunta Carlos. Debemos de ir a un hospital y allí sí hay víctimas, ridículo. Pensó que por presentarse voluntariamente lo dejarían ir a su casa. Como no fue así, es persecución, qué descaro. Discrepancia GT nos dice, resulta que hoy amaneció gallo y le brotó el nacionalismo. Aquí vemos la fotografía donde sonría abiertamente con el vicepresidente norteamericano Joseph Biden. Otto ya no tiene derechos que sea juzgado con todo el peso de la ley, como por ejemplo, bueno, derechos sí tiene, los derechos procesales Claro. son inherentes a la Eso es. persona. Como ejemplo para las futuras autoridades, Juan Francisco Lemus, ¿qué clase de hipócrita este señor? ¿Cuánto daño hizo a Guatemala y ahora se hace la víctima? ¡Qué vergüenza para los militares! Elisei nos plantea, para él esto es un debido proceso. Yo creo que Elisei hace un juego con el hecho de que él remarcaba que había que tener un debido proceso y a eso creo que se refiere. Brian, OPM se dio cuenta que no le van a funcionar sus estrategias de defensa en el juicio, estará pensando una fuga, nos dice Brian. Qué poca cara, teniendo tantos privilegios, quiere dormir al sueño y buscar excusas para salir como si nada. Mario, ya son patadas de ahogado, y el doctor Hernández, OPM tiene derecho a defenderse como pueda, pero esta acción raya en lo absurdo, debería de tener más valor y dignidad. Dorita, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, esa es la estrategia de Pérez Molina, pero está claro que es miembro de la línea. Quique. Yo creo que el dilema, una de las cosas que más curiosidad me daba de todos los tweets y demás era si no estaba buscando convertirse en el nuevo Snowden.
irse a meter a la embajada de Ecuador para que de pronto pasarse ahí, no sé cuántos años lleva ya. Bueno, pero no fue Snowden, fue Assange. Assange, Pero Julian, Julian Assange. El tweet decía Snowden. Sí, sí, Por sí. eso lo comenté, Pero fue dije, Julian bueno, Assange. Y todavía está ahí, está pidiendo ahora que lo dejen salir porque tiene que ir a una cirugía y que más. Lo que están Un diciendo es que, salvoconducto ahí. claro, que si lo van a dejar ir ahí para que se lo pueda llevar Correa para el Ecuador después. A ver, de verdad, ya con todas las noticias de los últimos días que habíamos tenido de Roxana Valdetti, con lo que había pasado en el hospital, que si salía, que si regresaba, que hoy llegó a Santa Teresa, como que a veces pareciera ser que lo que hace falta es atención. Sí. Y que necesitaba que lo voltearan a ver, o que yo no que sé, que algo, porque pues él no se ha enfermado, él... Vamos, muchachos, aquí. Sí, sí, aquí estoy. No se Recuérdense ríen. de mí. Sí, recuérdense de mí. Porque no tiene sentido, o sea, no hay una... No, Porque no la guarda. visa sí está, la visa está ¿Me bien entiende? posicionada en el debate. Hasta el novio, el autodenominado novio de la vice es tendencia en este país. Hasta el hombre este que se coloca en la parte de afuera del hospital. La denominó como la mamucha. Sí, No. El de las El de las flores. flores. El de las flores. Pero a ver, no guarda sentido, no guarda ninguna relación con lo que está pasando, con lo que ha pasado, con lo que él incluso dijo antes, lo decían varios de nuestros tuiteros, pero a ver, él no solo dijo en su momento que él había pedido a la CICIG que hicieran la investigación. Si él le pidió que hicieran la investigación, si él firmó la carta para que se quedara después de septiembre de este año, si él es el que estuvo de acuerdo con que hicieran ese tipo de investigaciones porque había corrupción en las aduanas, ¿de qué injerencia está hablando ahora? Si él fue el que lo invitó, según las palabras de Pérez Molina, para que hiciera todo eso. Entonces, es más, lo volvió a decir bajo juramento el día de su primera declaración. Ese día volvió a reiterar que él había pedido la investigación, que él había solicitado la investigación porque él tenía información acerca de la corrupción en las aduanas, y ahora resulta ser que dice que todo eso que actuaron fue injerencia, cuando él mismo ha dicho sustancialmente muchísimas veces que él fue el que lo pidió. Es la cosa que de verdad tiene que haber algo mucho más profundo detrás de esto que él está planteando para tratar de generar una reacción de la CELAC. Ahora, ¿qué hizo y qué va a hacer la CELAC? Yo creo que nada. Creo que se van a reír. Yo sí creo que van a emitir algún tipo de comunicado. Es que hay un debido proceso, Juan Carlos, hay un mecanismo donde él se ha sometido a él voluntariamente se presentó al tribunal porque también hizo eso, nadie lo llevó ni siquiera esposado, no lo fueron a traer en patrulla como a Claudia Méndez Asensio, no, él llegó voluntariamente al lugar, se presentó, él dijo que venía ahí porque nada debía, que se sometía al debido proceso, porque esto era un debido proceso. Entonces, ¿por qué ahora hay vejámenes cuando él todo esto lo hizo voluntariamente? Ya No quisiera tiene muchos sentido. presos tener una No, habitación por como la supuesto. de él, ¿eh? Vamos a las redes, estamos con Persecución OPM como nuestro hashtag La Noche. Willy, ya no tiene para dónde agarrar una vergüenza. Dijo, voy a respetar el debido proceso, voy a dar la cara. Ahora argumenta persecución, que vea la declaración de ECO. Tan ineptos son esos abogánsters, no cabe duda que se la llevan de expertos en defensa, porque estrategia nada que ver. En lo particular, según lo que yo platiqué hoy con Moisés Galindo, fue una decisión personal de Pérez Molina presidente. de enviar la misiva, y que ellos eran tan solo pues unos interlocutores, eran tan solo mensajeros de la carta. Eso me dijo el licenciado Moisés Galindo. Manuel, que pague todo lo que se robó. René, ¿Otto Pérez Molina le hará una carta también a Santa Claus? Seguramente. Eso me refería con negarle ayuda. Estamos en tiempos diferentes y el pueblo ya está harto, nos dice Mario. Pérez Molina, ante toda la evidencia, aún sigue negando su participación. Está desesperado, aburrido, se quiere ir. Edwin Galvez, averiguando quién autorizó electrodomésticos para Otto Pérez Molina. Fueron los de la CELAC. Elvia nos dice: todo lo que la ley establece debe de impugnarse conforme a esa ley. Si no lo hacen es porque no hay violación alguna. Alma, solo es excusas para quedar en la impunidad en nuestro sistema de justicia. Un abrazo a Quique y a el licenciado Castillo. Igualmente.
Podría ser que hayan aprendido de Ríos Montt y alegue locura. Omar, lo que está haciendo para llamar la atención, pues su cantaleta antes era respetar el debido proceso. Y Minor, la verdad, se confundió mucho Otto Pérez a causa de la exviste, fueron muy abusivos. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche. Ay, tenemos otros. Hola, los chapines me siguen molestando. Hola, ¿qué hace? Sí, hola, ¿qué hace? Nos dice... Y los gringos también. los chapines me siguen molestando y los gringos también. Decirles algo, son feos. No, está bueno el meme. Hay que admitirlo, está bueno. Es el momento de dejar hasta aquí el análisis. Vamos a ir a la pausa. Tendremos noticias, tendremos deportes y luego el cierre de este análisis con Persecución OPM. Este segmento fue cortesía de Turbodegua. Gracias a Rosario por los deportes. Vamos a cerrar rapidísimo. Estamos con nuestro hashtag de la noche, Persecución OPM. Alan nos dice, encarcelado el general Pérez Molina, que una vez fue el hombre duro de la G2 y que trabajó para la CIA. Es lo que nos dice Gus. Otto está esperando un milagro como el de las novelas, pero no se da cuenta de que eso solo sucede en la televisión. Y José, ¿no será que Estados Unidos le volteó a Otto Pérez porque habían negociado la extracción de uranio con Rusia en el área de Izabal? Bueno, esa sí no me... Es una discusión que se tienen, a ver, Esa sí no sacan la- muchísimos camiones con tierra, no extraen los metales, sino extraen la tierra físicamente, la suben a barcos y extraen la tierra y se llevan la tierra para hacer la separación química en otro lugar. Parte, algunos argumentan que efectivamente parte de lo que están sacando ahí de la que era la Es uranio. compañía guatemalteca ENI, que es CGN, es uranio. No tengo la menor idea si será o no será, pero eso es parte de esas, por el momento, de esos mitos o leyendas, eso no es urbana, sino que minera, diría yo, pero eso es parte de lo que te decía en ese tweet. Igualmente hay un tuit Cerremos la liga. hay un tuit interesante que plantea si no hay posibilidad de que Otto Pérez Molina pueda tener cuentas en bancos Ecuatorianos. Hay tantas posibilidades en torno a la defraudación aduanera y hay tantas posibilidades en torno al recorrido que pudo haber tenido el dinero de Otto Pérez Molina. Lo que hay que recordar acá es que el dinero siempre deja rastro. Eso lo hemos discutido en este espacio y en los noticieros hermanos. Y eso, en definitiva, puede ser parte de la caída estrepitosa que vaya a tener el expresidente Otto Pérez Molina. Alfonso Portillo igualmente enfrentó la justicia norteamericana precisamente por el tema del movimiento de capitales en aquel país. Lo que viene a continuación es la siguiente etapa del debido proceso. Aquí no estamos acusando a nadie, aquí no hemos dicho que Otto Pérez Molina es culpable, presuntamente, y por eso está en este momento vinculado a proceso y purgando prisión preventiva, pero vienen las siguientes etapas, y lo que pareciera que ha sido la estrategia de militares enjuiciados en Guatemala ha sido querer evitar llegar a juicio. Fue exactamente la misma estrategia de la defensa con el general Efraín Ríos Montt, que buscaron evitar a toda costa que iniciara el juicio oral. Y entonces lo que viene acá son acciones que puedan en alguna medida permitir que Otto Pérez Molina no llegue a la tercera etapa, que sería precisamente llegar a juicio. Estamos esta noche con Persecución OPM como nuestro hashtag de la noche y un importante documentalista está tuiteando con nosotros. Hombre, muchas gracias. Quique. El tema realmente a las alturas del juego es que seguimos avanzando ya a 9 días de la elección, sigue avanzando la fecha en que será iniciado, vinculado a juicio, y ha iniciado los primeros pasos del juicio ya en la siguiente etapa. Para todos lo más probable es que se va a buscar unificar, todas estas acciones, todos estos actos o inicio de juicios contra una serie de imputados distintos. Lo más probable es que se unificarán todos los procesos para llevar a cabo un solo proceso con todos los imputados y no estar repitiendo, como se ha hecho hasta ahora, constantemente la misma información en cada uno de los casos. Eso lo que va a hacer es que va a poner la presión muy fuerte para que cuando empiecen a dar declaraciones, algunos como el mismo caso de ECO o de Juan Carlos Monzón,
estén ahí presentes los abogados y los defendidos, todas las partes, para poder escuchar lo que está diciendo. Esos momentos van a ser críticos. El tema de seguridad va a ser muy complejo y especialmente el tema de poder proteger el debido proceso y que las cosas se hagan adecuadamente para que sí les caiga todo el peso de la ley a quienes corresponda, pero que se cumplan con cada uno de los pesos que están generando ahí. Eso es lo que va a generarse en esta siguiente etapa de una manera bastante interesante y muy compleja. Es un juicio más impactante todavía que el de genocidio, lo que vamos a ver en este caso, porque el caso de genocidio, ojo, en los últimos 2 años, 3 años, Guatemala va a haber llevado a cabo, por primera vez en la historia del mundo, 2 juicios distintos. Uno se anuló, si usted quiere, pero se llevó a cabo, donde en el mismo país se lleva a cabo un juicio de genocidio contra un jefe de Estado. Y en el mismo país se lleva a juicio a un presidente, casi que durante el mismo periodo entre que todavía estaba de presidente. Eso no había pasado. No había pasado en ninguna de las 2 cosas. Son cosas, hitos históricos que estamos viendo suceder en Guatemala y creo que eso es lo que nos tiene que marcar una dirección hacia adelante de voltear a ver que eso es lo que demuestra que el sistema de justicia está intentando empezar a funcionar para que nadie sea superior a la ley. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Presidente Pérez Molina manda una carta a la CELAC donde dice que ha habido una serie de abusos y vejámenes en su contra. Zipacate se convierte en el municipio 339 de nuestro país. Estudiantes chilenos salen a las calles y se enfrentan con las autoridades por una reforma educativa. Se oponen a lo propuesto por el gobierno de Michelle Bachelet. Y hay 5 nuevos miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ninguno de ellos tendrá derecho de veto, como lo tienen los actores permanentes o los miembros permanentes del máximo ente de Naciones Unidas. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Lo cerramos. Gracias, Cristian Castillo. Quique, ¿qué era lo que teníamos? Bueno, Alan Nair, quien es uno de los documentalistas que ha estado trabajando temas históricos en el caso de OPM, de Otto Pérez Molina, nos escribió 2 tweets, pero uno de los tweets dice: en el 82, Otto Pérez Molina me dijo a mí, dice, o sea, a él como periodista, que los masacres que se habían llevado a cabo, que el tema de los derechos humanos era una estrategia comunista. Y ahora dice, para salvarse a sí mismo, invoca los derechos humanos. Ese es el comentario de Alan Aguirre. Ahí está. Castillo, Godoy, Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.